Me gusta un comentario que le dejaron aquí al Libro Negro en este tweet que compartió. Déjenme, se los muestro primero, porque es la verdad, fíjense. Dice Mike Castle: una sola cosa tienes que hacer bien, el debido proceso, y la cagan. Es que es eso, de verdad. Una sola cosa tenían que hacer bien para no permitir que el hermano del Mencho, el tal Rodo, quedara libre, y la riegan. Dice el Libro Negro: la Guardia Militar le mintió a la Fiscalía General de la República sobre la forma en que detuvo al Rodo, quien es hermano del narcotraficante conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Según la Guardia Militar, la detención fue en un patio, pero la realidad es que lo sacaron de su domicilio sin una orden de aprehensión, por lo cual la Fiscalía General de la República y el juez tuvieron que darle la razón al Rodo y dejarlo en libertad. Así de estúpida es la Guardia Militar de López. El día de hoy salieron en el circo grotesco de las mañaneras Luis Rodríguez Bucio y la secretaria de Seguridad a decir qué fue, según ellos, lo que pasó con esta detención fallida y la libertad del Rodo. Es que de verdad es increíble. Escuchen ustedes lo que dice primero Rodríguez Bucio, los argumentos que supuestamente tuvo el juez para dejar en libertad a este delincuente. Pero se le olvida mencionar un peritaje que fue clave para que dejaran libre al delincuente. Este peritaje, vamos a entenderlo claro, estamos hablando de gente que tiene muchísimo dinero. Este peritaje que fue externo, que contrató el perito, los abogados del Rodo, dice que las armas y las drogas que le fueron supuestamente encontradas no tenían una sola huella de él. Esto, que suena así tan simple, derrumba la teoría, lo que dice la Guardia Militar de que lo detuvieron en flagrancia. Flagrancia es que le encontraron en el momento de la detención armas y drogas. Pero al hacer el peritaje se dan cuenta de que no hay una sola huella. Por lo tanto, pues no traía un arma, porque no tiene sus huellas. No traía las drogas, porque no tienen sus huellas. No lo detuvieron en la calle. Se metieron sin una orden de cateo a la casa donde estaba. Estas cosas son muy importantes porque hablan de cómo la Guardia Militar cometió el error para que le dieran las armas. Ya ven que a los jueces casi no les gusta, para que le dieran las armas a los jueces para dejarlo libre. Es un error de la Fiscalía General de la República al no integrar una carpeta bien. Es un error de la Guardia Militar al mentir en la forma en que supuestamente fue detenido. Es un error. Ahora, dice Rosa Isela Rodríguez, al final también les dejo lo que ella mencionó, que no cumplieron, no acataron el mandato del juez de dejarlo salir de inmediato porque iban a preguntar a Estados Unidos si tenía algo contra él. Lo hicieron. Estados Unidos dice: no, pues ya no tenemos nada contra él. Este individuo estuvo preso en Estados Unidos, allá pagó sus culpas y lo dejaron libre y se regresó a México a seguir delinquiendo en el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero también hay algo muy interesante. No hay entonces en la Fiscalía General de la República, no tiene el gobierno de México una sola investigación en su contra. O sea, tuvieron que detenerlo ahora para que salieran con el delito que le iban a imputar: posesión de drogas y posesión de armas. Quiere decir que no los están investigando. ¿Sí se dan cuenta? No tiene la Fiscalía una sola carpeta de investigación contra el hermano del Mencho. Esto me recuerda mucho a lo que pasa con el Chapo Isidro. Resulta que el Chapo Isidro, todos sabemos que es delincuente, que tiene un cártel, que es un criminal, pero no hay una sola carpeta de investigación en México. Entonces, si lo detienen, lo van a tener que dejar libre, porque la Fiscalía General de la República no investiga, no hace nada. El fiscal está de parapeto. Los pretextos que hoy da de su incompetencia Rosa Isela Rodríguez y la Guardia Militar sobre la Fiscalía General de la República son absurdos.
Debería haber en este momento ya, o tuvo que haber antes de esta detención, un montón de carpetas de investigación, órdenes de aprehensión giradas, todo listo para que en el momento, pum, lo pepenaran y no saliera, pero no los investigan siquiera. Esta es una prueba clara de que no investigan nada, y de que mienten. Una sola cosa tenía que hacer bien la Fiscalía General de la República, una sola cosa tenía que hacer bien la Guardia Militar, seguir el debido proceso, y lo hicieron mal. Por eso el rodo está libre, por eso. Y obvio, esto le sirvió a López para atizarle todavía más al Poder Judicial, porque para él los malos son los del Poder Judicial, aunque en este caso es muy claro que los incompetentes fueron los muchachitos de la Guardia Militar y la Fiscalía General de la República. Y por eso hoy una lacra anda en la calle, quitadito de la pena. Ahora, en el caso de los jueces que favorecen a presuntos delincuentes, tenemos la no vinculación a proceso de Abraham N., presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él fue detenido en flagrancia el 21 de abril de este año en Autlán de Navarro por la Guardia Nacional, con el apoyo del Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General de la República, en posesión de 2 armas, cartuchos, cargadores y más de 2,000 pastillas de fentanilo y dosis de cocaína. El juez que lo favoreció es el juez Rogelio León Díaz Villarreal, juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya. Aquí, con base en 3 videos que presentó la defensa, estos 2 videos los presenta 2 horas antes del inicio de la audiencia. Entonces, el domingo 28 de abril, el juez Díaz Villarreal decreta la no vinculación a proceso en favor del detenido y ordena su inmediata libertad. La Fiscalía presentará su recurso de apelación. Bueno, los principales argumentos del juez Díaz Villarreal son los siguientes. Primero, consideró inverosímil que una persona de 71 años, en realidad tiene 70 años, se encontrara a esas horas, cuando fue detenido, 3:48 horas, altamente armado y con el narcótico, o sea, las pastillas de fentanilo y la cocaína, ya que en una lógica, si fuera una persona que vendiera estupefacientes, las tendría en su casa y no en su cuerpo. Otro argumento es que estimó que Abraham N. no estaba en condiciones de cargar una arma larga por su salud, basándose en una simple opinión del médico que ofreció el propio detenido como testigo, y no a través de un dictamen pericial más imparcial. Sin embargo, el propio médico después, ante los cuestionamientos del Ministerio Público, refirió que el detenido sí podía cargar hasta 5 kilos. Adelante. Otros argumentos. El juez concluyó que existió una variación de hechos entre lo manifestado en el IPH y los videos aportados por la defensa, a pesar de que estos videos estaban segmentados y muy posiblemente editados a conveniencia. Refirió que en los videos no se advierte la posibilidad de que el detenido haya podido correr hacia el domicilio en atención a sus condiciones físicas y de salud. Consideró que en los videos tampoco se desprende que Abraham N. estuviera armado fuera de su casa. Por el contrario, sí se aprecia cuando los elementos de la Guardia Nacional lo sacan de su domicilio. Sin embargo, esto es así, ya que el video que presentaron como evidencia únicamente contempla los 15 segundos previos al ingreso de la Guardia al domicilio. Y finalmente, pues acepta como válidos los videos sin tomar en cuenta que el perito en informática ofrecido por la propia defensa admitió que los videos podrían estar editados o modificados al no contener el código, que en todo caso revelaría si fueron o no manipulados previamente. Como es público, el pasado 21 de abril, gracias al trabajo coordinado de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se llevó a cabo la detención de Abraham Oseguera Cervantes,
quien, de acuerdo con información de las Fuerzas Armadas del Gobierno de México, ha sido señalado de participar en delitos vinculados al tráfico de estupefacientes y al tráfico de armas. Sorpresivamente, pese a que la Fiscalía aportó la carpeta de investigación, los elementos para solicitar la legalidad de la detención y la vinculación a proceso de esta persona, el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, Rogelio León Díaz Villarreal, decretó no vincularlo a proceso, no mantenerlo en prisión y, en consecuencia, ordenó su inmediata liberación. Esta decisión, hay que decirlo, la tomó el juez a las 4:25 horas, domingo en la madrugada de este pasado 28 de abril. El juzgador no tomó en cuenta las pruebas aportadas por la Fiscalía, no las valoró adecuadamente, no dio tiempo suficiente a la representación social para conocer y desvirtuar las supuestas pruebas presentadas por la defensa del acusado. En cambio, admitió y dio validez plena a indicios de la defensa, videos editados y segmentados en los que se presume una manipulación. Por tratarse de un asunto de relevancia y de interés para el Estado mexicano y las instituciones de procuración e impartición de justicia, el día de ayer se solicitó a la Suprema Corte de Justicia su intervención a fin de que se revise el proceso y se ordenen las acciones necesarias para evitar que se sustrajera de la justicia. Ante ello, el máximo tribunal respondió por escrito al Gobierno de México, justificando el actuar del juez. Paralelamente, se solicitó a las autoridades estadounidenses información, procesos o denuncias pendientes en contra de Oseguera Cervantes, con la finalidad de no ser omisos en la colaboración binacional en la lucha contra las drogas y el tráfico de armas. Como se ha dicho en este caso, es de los más importantes y delicados que enfrenta la justicia mexicana por la relevancia de la persona en la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de un asunto de Estado que podría afectar gravemente el prestigio de las instituciones en México, como sucedió cuando se dejó en libertad a Rafael Caro Quintero en 2013 y de inmediato se tuvo que rectificar por parte de los jueces, pero ya se había fugado y fue detenido 9 años después, propiciando impunidad, permitiéndole retomar sus actividades delictivas y dañar con sus acciones a mexicanas y mexicanos que sufren de forma directa o indirecta los efectos del crimen organizado. Finalmente, el día de ayer, las autoridades estadounidenses dieron respuesta por escrito, sin confirmar algún proceso u orden pendiente en contra del detenido, por lo que fue puesto en libertad durante la noche en los términos ordenados por el juez. El Gobierno de México reconoce el trabajo de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, así como del personal de la Fiscalía General de la República, que cumplieron con su deber, buscaron aplicar la ley y sacar de la calle a quienes dañan a la sociedad. Postdata. Si se demoró en cumplir la orden del juez, fue porque consideramos que se debía hacer una revisión exhaustiva para cuidar a la población y el prestigio de las instituciones. Al final, aunque el juez había dado un ultimátum de 3 horas, se determinó no acatar de inmediato para proceder a copiar todas
toda la información y proteger en todo momento la dignidad del Estado mexicano, aunque esto último haya implicado el castigo de 2 multas de 25,000 pesos que procederemos a pagar, pues consideramos que era mejor esperar a ser víctima del escarnio de parte de gobiernos extranjeros. Seguiremos trabajando de manera coordinada. Es cuanto, señor presidente.